Hola a todos, muchas gracias por estar acá en este segundo capítulo del podcast El TDA más cerca, que tiene como fin justamente ese, acercar el déficit atencional o TDA a la gente para que entienda un poco cómo se vive en la adultez. Y hoy día vamos a hablar de cómo se recibe el diagnóstico tardío, o sea, ese diagnóstico que se demoró años en llegar, junto con un profesional a quien le afecta o le afectó directamente en realidad, que es don Juan Stout. Juan, muchas gracias por estar acá y querer compartir tu experiencia con nosotros. Juan es un hombre casado, papá de 3 hijos, ingeniero civil, tiene más de 20 años de experiencia en marketing, actualmente es gerente de marketing en Capel y recientemente fue reconocido como profesional de marketing del año 2025 por Marketing Best. Pero además de todo eso, hace algunos años Juan recibió el diagnóstico de TDA, de déficit atencional. Así que vamos a estar aquí, tenemos la suerte de que él nos va a contar cómo ese diagnóstico influyó en su propia historia personal y laboral. Juan, muchas gracias de nuevo por estar acá. Si quieres, parte un poco presentándote a ti mismo en tus propias palabras y contándonos un poquito de cómo ha sido tu trayectoria laboral. Bien a grandes A rasgos. grandes rasgos, porque tenemos 20 años de Sí, experiencia aquí. hay mucho. A ver, yo soy argentino de nacimiento, pero muy chiquitito me fui a Coyhaique, crecí allá, hice el colegio allá, después hago la universidad acá, la Adolfo Ibáñez, donde estudio ingeniería civil industrial. Eh, Entro a trabajar enseguida, siempre en el mundo del marketing y las ventas, AgroSuper, Nestlé, Cencosud. Ahí después de Senco yo hago como una especie de pausa, me voy a estudiar, me voy a Estados Unidos a estudiar. A la vuelta tuve un par de experiencias, primero en una consultora, después en una empresa familiar, eh, en una cadena de hoteles y finalmente llego a Capel hace 5 años, un poquito más, donde entro como subgerente de marketing y hoy día soy el gerente de marketing y comunicaciones de la cooperativa. Eh, Eso, casado, como bien dices tú, casado con Camila, psicóloga, 3 hijos, Juan Pablo, Ignacio y Blanca, que tiene síndrome de Down también. Así que ha sido una linda experiencia también, muy enriquecedora. Muy rica, Blanquita. Sí, ¿Y cómo tú definirías, si tú miras atrás, tu carrera profesional tiene varios hitos, ¿cierto? Ha tenido sí. varios momentos, distintos momentos, me imagino que momentos más altos y momentos más bajos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo si tú la miras para atrás, cómo definirías? A ver, mi carrera al principio fue la carrera planificada, Ujú. lo que debía ser. Yo egresé el 2006, entro a trabajar en la empresa donde hice la tesis, eh, trabajo, ascenso, cambio de empresa, eh, progresión seguimos trabajando en este mundo del ascenso, en empresas grandes, bien en lo que se suponía que debía ser. Ujú. ¿Sí? Eh, y en los primeros 10 años, curiosamente del 2006 al 2015, del 2005 al 2014 más o menos, eh, hago esta pasada por estas 3 empresas grandes, en cargos que son más de entrada, con algo de progresión, hasta que me toca estar a cargo de Jumbo para Chile, ya en el lado de marketing. Y ese fue mi último cargo hasta que hago uno de estos hitos que dices tú, uno de estas marcas que es dejar de trabajar por casi un año y medio, mudarnos a Estados Unidos, a Los Ángeles, con mi señora, con 2 de mis hijos en ese momento. La Blanca todavía no aparecía en los planes. Y, y ahí yo, la verdad es que la pasada por California es bien enriquecedora, no solamente en lo académico, también en lo personal, se te abren distintas perspectivas de la vida, distintas realidades. Y vuelvo a Chile pensando que, nada, que iba a continuar con lo que Voy a venía retomar lo que haciendo, dejé, exacto. que me iban a abrir todas las puertas del mundo porque venía con un MBA de Estados Unidos y la cuestión. Eh, no fue tan fácil, el mercado estaba súper apretado en ese momento. La verdad es que empecé a enganchar las cosas que podía enganchar más que las que quería enganchar. Eh, y así es como entro en esta consultora que, nada, necesitaba una persona por 6 meses, me lo ofrecieron mientras yo estaba allá, me calzaba justo, empezaba a trabajar una semana después de volver, o sea, Parecía eh, ideal. parecía ideal. Ahí me di cuenta que la consultoría no es para mí.
capaz que sea también por mi condición. Esa es una cosa que... Que has ido pensando de las después, ampolletas que porque se van prendiendo. a todo esto, a estas alturas tú todavía no tenías diagnóstico No. de TDA. Perfecto. No, yo tuve el diagnóstico un poquito más adelante. Yo después de esta empresa, pasó a una empresa familiar, una gerencia comercial, un proyecto que se veía muy entretenido, que no fue lo que al final, más allá de las intenciones de todos, no terminó siendo lo que se supone que iba a ser. Y ahí después entro a esta cadena de hoteles que te digo que en un cargo súper entretenido. Me tocaba viajar muchísimo. En ese momento nace La Blanca también. Eso también marca un hito en la carrera personal y profesional también, de pasada, Tremendo, porque sí. Estamos empezando el 2019. Y en esta empresa no me fue bien. No para qué esconderlo. O sea, más allá de que la empresa venía con un proceso venían mal ellos. Si bien yo traté de hacer mi mejor esfuerzo, nada, estuve 6 meses, me dijeron, compadre, sorry, estamos sacando gente y te toca salir. Y ahí es cuando yo me empiezo a cuestionar si el problema era yo, porque entré a la consultoría y no me gustó la consultoría, entré a esta otra empresa y el proyecto no resultó, entré a esta otra y tampoco resultó, y dije, ¿seré yo, señor? Y ahí uno tiene que buscar ayuda. Ahí yo entré con esos cuestionamientos, si había algo en mi personalidad, algo, no sé, estaba buscando algunas respuestas. Y yo te diría que no fue inmediato el diagnóstico, o sea, yo creo que fue que costó un poco llegar a él. Me empezó a hacer una psiquiatra que fui a visitarme, me empezó a hacer una serie de preguntas, como en la segunda, tercera visita que tenía en mi vida con ella, que tampoco eran semana tras semana, sino que era... Claro, espaciadas como tienden a ser con los psiquiatras, que es como control, y me empieza a hacer una serie de preguntas sobre cómo era en el colegio, si yo estudiaba, si no estudiaba, si la tarea la hacía el mismo día que me la daban o me la hacía así como 1 hora antes en el recreo. Y de repente me mira y me dice, ¿cuántos años tienes tú? Digo, 39. ¿Tú tienes déficit atencional? Nah. Fue como, No puede ser. No puede ser. A esta altura estás y me dijo, o sea, no fue como certera, sino no me dijo, estoy segura, pero tengo una muy fundada sospecha. Así que vamos a encarar esa hipótesis diagnóstica. Y la encaramos, y yo te diría que es otro hito en mi vida. ¿Cómo la encararon? ¿Te hizo ella una entrevista misma? Ella me hizo como una especie de cuestionario, no me acuerdo bien, pero como te digo... Fue una indagación clínica, como se dice en nuestro idioma clínico. Y sale este diagnóstico, que es el segundo diagnóstico que yo tengo en este tema, porque además tengo altas capacidades, que ese lo conocía desde antes. Entonces, y me empiezan a hacer sentido muchas cosas en la vida, ¿ya? Porque a mí aprender no me cuesta nada. O sea, y parece súper arrogante eso, pero la verdad es que se me hace muy fácil. En el colegio... No necesitabas estudiar a lo mejor, entonces... En el colegio yo no tenía cuadernos. Cosa que a mi mamá la desesperaba, porque decía, ya, ¿y quién entra para la prueba de historia? No, los mapuches y no sé qué cosa. Ya, ¿y dónde está la materia? Aquí. Y llegaba al colegio, agarraba el libro, un par de ojeadas y promedio 6.8. O sea... Y después nada más frustrante porque no te podías ni retar cuando estabas haciendo Claro. las tareas porque sacabas buenos resultados. Entonces, y después vino la universidad, que la universidad me costó un poquito más, pero no tanto más. No fue promedio 6.8, pero ahora ha sido promedio 6. Y la verdad que al principio las pegas tampoco se me hacían muy difíciles, también un poco por esta compensación que yo iba haciendo natural. Hasta que la carga laboral, las responsabilidades, el pasar de ejecutar a decidir, el pasar de entregar a controlar, ¿cachai? Me empieza a costar cada vez más. Me doy cuenta que efectivamente había algo raro, ¿cachai? Que de alguna manera yo terminaba siempre, salía jugando, ¿cachai? Pero nunca del todo bien. Y cuando llegamos a este diagnóstico, que fue justo antes que yo entrara a Capel, o sea, como que coincidió, estamos hablando en pandemia, o sea, año 2020, esto haber sido marzo 2020, por ahí. Incluso me acuerdo que la consulta fue teleconsulta, ¿cachai? Ni siquiera fue presencial. Y apareció la medicación, una medicación que yo no tenía que tomar todos los días, obviamente. Yo tengo ¿Samexit te dieron o te dieron? Aradix, Aradix, algo ya, así. perfecto, sí. ¿Ya?
que era algo que yo tenía que encontrar mis propias alertas de cuando lo necesitaba. Y la verdad es que algo que, nada, yo entro a trabajar a Capel, me empiezo a conocer más. Yo siempre tengo una alerta personal que es mi cantidad de correos sin leer. Ya, no voy No vas a decir el número, a decir pero... el número, Claro, pero ok. cuando llega ese número, yo sé que hay que ayudarse. Hay que ayudarse. Eh, y la verdad es que de los últimos 5 años, yo te puedo decir que mi carrera volvió a estar en este ascenso que yo andaba buscando. Como que retomó este camino que tenía al principio. Y este año 2025, el año pasado, Sí. 2025, eh, se cierra con un reconocimiento de la industria donde me reconocen como el mejor ejecutivo de marketing de Chile. Que es como, Tremendo, es como un Oscar. tremendo. Si tú te Entonces, hubieras pensado hace 5 años atrás, cuando estabas como en toda esta búsqueda de seré yo señor, yo quería cumplir un año una pega. Esa era como mi meta a largo plazo, ¿cachai? te imaginabas exacto, o sea que ibas a poder llegar, se te podía No, abrir este otro mundo. y efectivamente te das cuenta que donde, o sea, yo no siento que esta pastilla o esta medicación sea como la respuesta a todos mis problemas, pero me permite enfocarme, me permite concentrarme, me permite poner todas estas capacidades que tengo al servicio de la tarea que necesito sacar. eh, y te das cuenta que no solamente el proceso se hace más fácil, sino que los resultados terminan siendo incluso de mejor calidad. A mí o sea, va a sonar un poquito cursi lo que te voy a decir, pero con todo esto del premio, toda la cuestión, además que el año en Capel ha sido un año muy bueno, Juan no está contando todo, pero yo he visto, ha tenido hartos reconocimientos, ha tenido muchas campañas que han sonado mucho a nivel Sí. nacional. Ha sido un orgullo verlo en las redes sociales, la verdad, porque, claro, nosotros habíamos visto, yo conozco a Juan hace unos años y yo había visto que en un minuto había tenido unos problemas y después verlo ir hacia arriba ha sido tremendo. Sí, pues con todo esto me hacen una entrevista en un diario, así en medio de circulación nacional. Donde le ponen harto foco a lo que he hecho yo en esta pega. Y yo le mandé esta foto de este WhatsApp o este Instagram a la psiquiatra. Le dije, gracias por cambiarme la vida. Porque fue así, ¿cachai? Porque es algo que no es como que te duela la cabeza y te tomáis un paracetamol. Es algo que puede pasar tan por debajo que cuando eres cabro chico te pueden decir que eres un cabro inquieto, o que eres porro, o que... Eres flojo, ¿cachai? porque de repente un 7 y de repente un 2. Hay un montón de etiquetas que te van poniendo en la vida. Y yo, o sea, yo mirando para atrás, yo jamás hubiese pensado, si yo hubiese sido mi padre o mi madre, jamás hubiese pensado que yo tenía déficit atencional. ¿Por qué? Porque yo pasaba piola, ¿cachai? No hacía problemas, tenía un muy buen promedio en el colegio, te podría decir, ya, no tenía cuaderno, no tenía libro, da lo mismo, los resultados estaban. Di la prueba de aptitud en aquella época. Me fue súper bien, entré con beca a la universidad, o sea, era como todo así como el niñito modelo. Entonces, pasaba piola, po. Y de verdad es que además cuando tú estás acostumbrado a que te vaya bien, que te vaya mal, duele más. Y que te vaya bien sin haber hecho, entre comillas, tanto esfuerzo como uno lo Claro. percibe. Porque, claro, como tú dices, tú tienes altas capacidades, tú podías salir jugando, como se dice. Yo podía hacer el trabajo que mis compañeros se demoraban 3 horas en 15 minutos. Entonces, tú sentías que estabas bien, llegas a la pega y te dices, bueno, no sé si te pasa, pero hay de repente un costo de decir, te lo estoy haciendo a última hora. Pero después el alivio de decir, ya, pero lo hice bien, aunque lo haya hecho a última hora. A mí el tema de la procrastinación es otro de los síntomas que yo empiezo a... Porque me doy cuenta que cuando tú estás dejando cosas importantes para última hora, o sea, yo creo que hay dos hipótesis. Una es que no le quieres hacer frente, ¿cachai? O que te da lata. Es que puede ser cualquiera de las dos. Y pueden ser las dos. Y puede ser las dos. Porque ¿qué pasa? Que como tú dices, uno va teniendo estas etiquetas que cuando eres chico, lo que tú dices pasa mucho, sobre todo le pasa más a las mujeres, pero los niños que pasan piola, que no hacen problema, todos pueden ser un poco desordenados de repente, pero en el fondo no generan ruido, no los mandan a evaluación. ¿Por qué? Pues si están tranquilos. Entonces,
tú más encima puedes Poco, seguir hace 40 y tantos años, no vamos a decir el cuánto, pero hace 40 40 y y tantos. tantos, tampoco era tan común. O sea, la salud mental era un tabú. Sí. eh, Eran para los porros y para los locos O era un invento de la industria farmacéutica, cosa que yo todavía escucho, o era un riesgo, sí, eso todavía hay un poquito de tabú, por eso es súper bueno ir hablando de estos temas, porque sí, hay gente que todavía tiene esos prejuicios de la cabeza de decir, no, pero si esto es un invento, ¿no? Si esto es pura motivación o esto es pura fuerza de voluntad. No estamos hablando de eso, y precisamente en las personas que pasan piola cuesta más, sí. porque se demoran más en llegar a un diagnóstico y probablemente llegan después de mucho desgaste, de mucho cansancio, de mucha duda personal, de decir, oye, pero ¿por qué no puedo hacer esto? ¿En qué minuto me topo? Como tú dices, ¿seré yo el problema? ¿Tendré yo un problema de personalidad? ¿Tendré yo un problema de cuál es mi problema? Cuando Claro. tú te das cuenta que a veces un tratamiento y un diagnóstico te puede abrir otras oportunidades imaginables. Sí, la verdad que sí. Fue, como digo, fue un proceso bien, eh, bien especial. Eh, yo te digo, mi equipo se ríe porque me mira y me dice, te tomaste la pastilla. Y como que no. O sea, se te nota. Sí, se me nota. Sí. Se me nota porque no se me pasa una, porque me acuerdo de todo, porque empiezo a cerrar un montón de cosas que quedaban dando vueltas, porque los correos electrónicos, pues me siento en 2 horas ese número mágico, que no lo voy a mencionar, Sí. baja a 5, 6, ¿cachai? Agarro ese correo que no quería abrir y que no miraba y dice, no, hoy día no, y hoy día no. Ya lo abriste, lo respondiste, lo cerraste ya, y avanzaste. Te permite, porque lo que estábamos justo hablando era que hay tareas que uno procrastina y tú dices, muy bien, o me da lata, y cuando te da lata tú piensas, lo voy a pasar mal haciendo esta Sí, tarea pues. sin querer, o te angustia, y eso puede venir de alguna inseguridad que uno trae de antes. Seguro que sí, pues. Me tengo que exponer a alguien, a veces uno dice, oye, pero manda un mail, y lo procrastinan, es porque ese mail te expone. Uno manda un mail, uno está diciendo algo público, O no querer responder a nombre de otra persona que debería estar respondiendo, y o, hay un montón exacto, de hay razones, un ¿no? montón de razones que en las personas con TDA se acumulan y se juntan dos cosas. Este problema en la ejecución, que uno tiende a rehuir tareas que son fome, y las etiquetas que cargamos, que no son solo exclusivos del TDA, pero se tiende a dar mucho en el TDA, las etiquetas que cargamos de esto me cuesta, entonces me genera ansiedad y te vas metiendo en un loop negativo. La pastilla entonces te ayuda a enfocarte y Sí. a bajar un poco ese ruido mental interno tal vez. Y es más, me he dado cuenta que incluso mi desempeño, hay veces que no necesito la pastilla, ¿cachai? O sea, hay tareas que efectivamente funcionan mejor, otras dan exactamente lo mismo. Hay, hay cosas que yo podía estar concentrado 8 horas seguidas haciendo un puzzle, por ejemplo. Un puzzle de 15.000 piezas. Y me sentaba y no me paraba, y se me iba el día entero y no me daba ni cuenta. Eh, entonces, cuando tú decías, El hiperfoco, el famoso hiperfoco. claro que tú le decías a esta galla, bueno, obviamente cuando me dieron el diagnóstico dije, no, estáis loca, si yo soy capaz de hacer esto, de esto, ¿cómo va a ser posible que no sea capaz de controlar el foco de mi atención cuando me puedo sentar y armar un puzzle por 8 horas? ¿Qué puede ser, po? ¿Cachai? Probablemente lo mismo te puede haber pasado con el trabajo bajo presión. No lo pude hacer en una semana, pero lo tengo que entregar en una hora y me pregunten cómo lo Es saco que en una hora. los engranajes, o sea, yo estoy seguro que hay gente que no tiene esos engranajes, ¿cachai? O sea, y me ha pasado que yo tiendo a simplificar un poco las cosas, a sobresimplificarlas, ¿cachai? Porque hay cosas que yo veo muy claramente y sé que el resto no. Entonces, ahí también tenéis que bajar un cambio, que parar, que dejar que los equipos funcionen, darles sus espacios también. Eh, pero, porque además el decir, a ver, corre, te pasan el computador y sacarlo tampoco es la mejor estrategia de liderazgo. ¿Para qué No, vamos a hacer, para qué vamos a hacer una cosa por otra? no, ¿Cachai? estamos súper claros. Es tirarte al Sí, final, es quitarle algo a alguien y tirarte más pega a ti sí. mismo. O sea, estamos mal por los dos lados, pero sí. Oye, y cuando tú llegaste a este diagnóstico, te lo dijeron, cuando tú le dijiste a tu entorno familiar, por ejemplo, a tu misma señora, a la Cami, o a tus papás, ellos te decían, no, o te A dijeron, ver, sí, en realidad sí, mirando la, para atrás la historia, ¿cómo fue? la Camila, mi señora, Ujú. le cuento, mamá, estábamos en la casa, si yo estaba haciendo una consulta, estábamos encerrados, ¿cachai? Entonces como que me doy vuelta, me dicen que tengo trastorno de déficit atencional. Y me miran y me dicen, ¿me hace tanto sentido? Gracias, así como, ¿por qué no me dijiste antes?
obviamente yo le cuento a mis papás, mi mamá como preguntándome, me debería haber dado cuenta yo antes, ¿cachai? Como esa culpa. Sí, puede ser. Pero obvio que no, o sea, porque no había ninguna señal antes tampoco. O las Y, señales estaban cubiertas por estas altas capacidades y este y poco ahí yo disrupción que miro a mi hacías tú. hermano mayor y le digo, compadre, hasta el examen, ¿cachai? Evalúate, sí. Porque, sí, porque es obvio. Eh, todavía no lo hacen, todavía pero bueno. Pero nada, no es que ni pobrecito ni nada, fue como ya, buena onda, ok, bien. ¿Qué se hace Y ahora? claro, ¿y cómo se maneja? No, esto hay una medicación, hay periodos del año sobre todo que son un poco más intensos, otros que son más relajados. Obviamente los fines de semana tú no te estás medicando ni mucho menos, eh, pero te ayuda a vivir mejor. ¿Cachai? Eh, Y mirando hacia atrás cuando tú dices ya, el colegio, o en los primeros años de trabajo mejor, o en los últimos años de trabajo incluso, cuando tú dices, chuta, esto me hace tanto sentido ahora que sé que TDA, y yo sé que el TDA me estaba jugando en contra. ¿Qué podrías como rescatar de ahí que dices, chuta, esto fue TDA, esto lo podría haber manejado distinto si hubiera sabido en ese minuto que era déficit atencional? o sea, la cantidad sin tareas que tenía, TDA pendiente. bienvenido, bienvenido. O sea, vienen por ahí. Eh, yo tenía ese comportamiento de estudiar en el recreo antes de la prueba y sacarme un 7. Y si por algún motivo no podía estudiar o me cambiaban la hora de las clases o cualquier cosa, era un 2. Era dicotómico, era como, eh, Y ahí es cuando viene el comentario, este niño es flojo. este niño flojo, ¿y por qué no estudiaste antes? ¿Y dónde están tus Exacto. cuadernos? Y empecé ya. Y después, yo diría que el cambio viene más cuando tú pasas de esta etapa de ejecución Ujú. a estas etapas de decisión. Y de control, como dices tú. Para mí, a mí me costó mucho ser jefe, no porque no podía armar un buen equipo, sino porque, sobre todo al principio, me costaba mucho hacer seguimiento a las cosas, porque me olvidaba. Así de simple, o sea, oye, ¿qué pasó con esto que dijimos que íbamos a ver la próxima semana? Ay, me olvidé. En inglés se dice out of sight, out of mind. O sea, si ¿Cachai? no está a la vista, no está en la Y mente. como no tenía esa disciplina de ordenadito, que ahí sí me hubiese gustado aprenderla más desde chiquitito, de tener esta lista de pendientes, de ser disciplinado, de que esté todo ordenadito, ¿cachai? Yo soy medio caótico para mis cosas. Es que me reía porque estaba viendo una entrevista que le hicieron al presidente Piñera, que tenía su escritorio lleno de papeles por todos lados, que según él sabía dónde estaba cada uno de los papeles. El mío se ve igual, pero no tengo idea de lo que hay. Está lleno de papeles, ¿cachai? Eh, El y caos. si yo hubiese sido mucho más disciplinado de chico, capaz que si esto hubiese aparecido antes y de repente se hubiese tratado antes, es probable que estas señales que aparecieron después no hubiesen aparecido. Eh, y Lo que pasa es que ahí hay algo súper interesante porque esas tareas y esa disciplina que tú hablas, que es la que te permite trabajar mejor, es la que le cuesta a las personas con TDA. sí, Porque po, tienen esta diferencia entre la intención y la acción. Yo puedo tener la intención de todos los años mejorar, pero hay algo que está entre la intención y la acción que parece que falla, que se corta, que cuesta y que sin un tratamiento adecuado no es tan fácil dar el salto, aunque uno conozca las sí, técnicas po. de No, organización. hacer una lista pendiente no es ciencia de la NASA, o No, sea, esa no. No, pero y a pero lo que yo me refiero no es al conocimiento, sino es justamente lo que esa sensación interna que de te hacerla. dificulta Sí, sentarte po, y de hacerla. hacerla. Y Exacto, hacer el seguimiento. Y exacto. tachar el pendiente. Y poner el nuevo, ¿cachai? Sí. Eh, sí, pues yo te diría que hay cosas que, nada, que me hubiesen encantado, como digo, desde cabro chico. Yo me acuerdo que le pasa, yo creo que le pasa a la gran mayoría de la gente, pero yo me ponía a leer el libro, en Tom Sawyer, que te hacían leer en el de cabro chico, iba por la mitad de la página y tu cabeza estaba en cualquier lado. O sea, me iba y me iba y de repente estaba volando en un avión y del avión salía en bicicleta y bajaba por un cerro mientras estaba tratando de leer y me daba cuenta que llevaba 2 páginas que igual está para atrás. Eh, y de repente, y tú te das cuenta, no sé, uno empieza a encontrar mecanismos. Yo caché que si yo ponía música de fondo, podía leer. Te apagaba el ruido interno, un poco Como el ruido que, externo te como que ponía ayuda, una sí. musiquita de fondo y me acuerdo que teníamos estos talleres de hábitos de estudio en el colegio, en el liceo, en aquella época. Y yo contaba esto y me decían, eso es lo más
contraproducente que hay, uno tiene que tener un espacio iluminado, sin ruido, sin no sé qué. Y a mí esos lugares, mi cabeza se me iba a cualquier lado, no era capaz de controlar el foco de mi atención. Yo diría que esa fue la primera señal que yo tuve, pero que como no me generó problemas, Y no lo asociaste en ese minuto al déficit atencional nah, tampoco, porque salías, de nuevo, esto de salir exitoso sí, pues, dificulta y atrasa el diagnóstico. Lamentablemente es como que sin querer esta capacidad tuya te jugó en contra en llegar al diagnóstico. divertido, qué Es contraproducente. contraproducente y es un poco lo mismo que tú dices, ya, yo estoy seguro por un lado que yo soy inteligente y tengo la capacidad de sacar notas, pero por otro lado está esta culpa de decir, pero no soy capaz de hacer las cosas con tiempo. ¿Mm? Entonces hay una seguridad y una inseguridad que muchas veces conviven en las personas de decir, oye, no, si yo sé que tengo capacidad y yo sé que puedo hacer cosas, pero empiezo a dudar de la capacidad que tengo para efectivamente hacerlas. Por ejemplo, mira, cuando yo me fui a Estados Unidos a estudiar, que vuelvo, salgo del ambiente profesional y vuelvo a la academia, que la academia a mí me encanta, yo también hago muchas clases, me encanta estar parado enfrente al Por pizarrón, movimiento, pero, exacto. pero como alumno en una universidad extranjera con un nivel de exigencia bastante alto, en un idioma que no era el mío, donde tú tienes que escuchar, procesar, traducir, pensar, volver a traducir para volver a hablar, eh, ahí el día uno dije, si yo no hago algo distinto, voy a hacer agua, porque esto no lo saco como saqué el pregrado, o sea, y empecé a hacer, de nuevo, son como mecanismos que uno va teniendo para poder hacer las tareas. Eh, Teníamos un sistema de, por ejemplo, a nosotros nos daban casos, nos daban muchas tareas, había mucho homework, como dicen los gringos, y yo hacía la tarea el mismo día que me la daban. Llegué a hacer las tareas en clase. Mientras el profesor explicaba cómo se hacía el ejercicio, yo lo iba haciendo. Porque si yo esperaba a la semana siguiente, el día antes de la clase, para hacerlo, o no lo iba a hacer, o lo iba a hacer mal, etcétera. Y empecé, y yo iba siempre, o sea, era el primero en tener la tarea lista, todo el cuento, eh, pero por un mecanismo de tratar de De acomodar, de sobrevivir. sobrevivir. Eh, ¿Tú que, crees que el ambiente te ayudó, ese nivel de exigencia, estar con otros alumnos que están un poco en la misma que tú, te empujó a ordenarte también y a decir, aquí tengo que ordenarme de una manera sí, distinta? sí, Eh, porque además tú estás en un ambiente multicultural donde no todos tienen ni la misma crianza, ni los mismos valores, ni la misma religión, ni los mismos hábitos, ni los mismos ciclos de alimentación. O sea, hay gente, los gringos para el desayuno almuerzan, así como que, y uno toma una tostadita con manjar y mantequilla y almorzáis después, y estos gallos no, estos gallos comen poco, los indios son distintos también. Entonces, eh, en la parte donde coincidíamos todos, que era la parte académica, había que ser muy ordenado, porque si no, ya en la traducción te perdías. O sea, Aparte que el cansancio de estar mentalmente todo el tiempo a dos idiomas, como tú dices, y entendiendo materia es bien yo desafiante, ¿sí? me acuerdo fue como el 15 de noviembre, fue justo para mi aniversario, que yo soñé en inglés. Y le dije a la Gami, hoy día cambió algo. Porque como que soñé en inglés y ahí empecé ya a pensar un poco más en el otro idioma. Pero no deja de ser un tema también. O sea, y todo eso lo sobreviviste igual sin Sin pastillas. nada. Así que A imagínate. capela. Exacto, así nomás. Bueno, esa es la suerte también de tener estas herramientas que las pastillas no te dan Sí, también y que mucha gente no desarrolla sola, que es la capacidad de organizarse, la capacidad de administrar el tiempo, de procrastinar menos. Esas son distintas cosas que no son sí, a menores. ver, la medicación no es la cura de todos los males. eh, te ayuda definitivamente, te ayuda a sacar tus potenciales. Al final, y cada uno tiene sus propios potenciales. A mí me asusta de repente escuchar en la universidad donde hago clases que los alumnos eh, como que transan estas pastillas de la concentración, Sí. que son medicaciones para patología, bueno, no son para... Claro, que son para trastornos que deberían estar súper supervisados. Y nosotros lo vimos con el Sí, invitado anterior, que fue Carlos, el psiquiatra, porque justamente es eso, que algo que también he visto bastante, que este tráfico de sí, pastillas, que al final llega también a demonizar las pastillas. no, Porque hay gente que dice, no, yo no quiero vivir empastillado. Gente que sí las necesita, irónicamente, no quiere sí, vivir empastillado. Y gente que no las necesita, se está empastillando para rendir a otro nivel. No ve que otras cosas están fallando. Entonces, es súper interesante que tú cuentes cómo a ti te han ayudado las pastillas, que no son la única solución y no son toda la solución, pero sí te permiten dar una base en tu caso para dar con la solución. a mí me permite controlar mi atención.
O sea, es eso. Y cuando controláis tu atención, y estamos hablando de cosas como manejar, de repente tenéis que manejar un día Sí. entero eh, y, y puedes incluso manejar mejor, ¿cachai? Entonces, te permite tener conversaciones más entretenidas. A mí, por el lado de la creatividad, yo no sé si esto me ayuda o no me ayuda, pero, pero sí cuando estáis con el foco de atención mucho más alto, eres capaz de conectar A con B, entonces si A implica B, entonces C, ¿por qué damos la vuelta por allá? Que es un poco la labor que me toca a mí en el marketing. O sea, el marketing que hago yo, yo no estoy creando campañas, yo estoy definiendo problemas. ¿Cachai? Es distinto. Hay unos seres creativos que trabajan en la agencia, que son Claro, que se seres, dedican a la seres de parte otro como mundo, creativa ¿cachai? del marketing, sí. Y ellos son los que crean. Mm. Pero si yo no le defino bien el problema, me van a llegar con cualquier cosa. Exacto. Pero tú que yo sé que ahora a estas alturas ya sabes más de lo que es el TDA, de cómo te ha afectado a ti, ¿tú crees que la forma, que hay algo que tú puedes decir, sí, mira, esto es un poco TDA, pero me ha servido, me ha ayudado, o me da algo que es parte mía, o no crees que tenga nada que ver con el TDA necesariamente? Mira, algunas veces, a ver, este tema de procrastinar, ¿Mm? eh, ¿cómo le veo un lado positivo de repente? Yo me meto de repente tarde en las discusiones a propósito, ¿cachai? Y es dejar que los equipos discutan entre ellos. Y muchas veces me pasa y mi equipo se enoja conmigo. ¿Por qué te tengo que poner al día de algo que estáis copiado hace 5 días? Porque ni siquiera lo leí, ¿cachai? Y eso ayuda a que a los alumnos, que el equipo, bueno, que los alumnos también, que tomen mejores decisiones entre ellos, que sean más autónomos. ¿Ya? Ahora, eh, yo te digo que cuando tú no eres capaz de controlar tu atención, cuando no eres capaz de enfocarte en una tarea, eh, lo pasáis mal. Uno lo pasa mal. Y de repente estáis a un diagnóstico del cambio, si es eso. Desde que dejaste las llaves en el freezer porque se te perdieron y porque, o sea, hay un montón de memes en Instagram que Sí. hay un gallo que parte a regar la planta y termina, no sé, prendiendo el auto, ¿cachai? Sí. Porque uno va, es como las polillas, pasa un foco y te vaya al otro foco. Y lo pasáis mal y además eh, queréis despistado, queréis volado, te llenan de no, volvemos a las etiquetas. Que uno se les empieza a creer también. Y además Te van generando esa ansiedad. eres como foco de burla. Entonces, yo en estas cosas, a ver, todo lo que es, obviamente la salud mental para mí tomó un tono distinto cuando conocí a mi señora, que es psicóloga, Ujú. ¿cachai? Que te muestra el otro lado también. Eh, yo te diría que el TDA, la depresión, cualquier patología que tú seas capaz de reconocer con un diagnóstico certero, por favor, eh, la vas a poder enfrentar, la vas a poder conocer. Y una vez que te conoce, porque además terminas hablando de un tema de autoconocimiento. O sea, si yo no me gestiono a mí, ¿cómo voy a gestionar a otros? Súper importante porque además el TDA tiene cosas muy similares entre los TDA, pero también cada uno tiene su propia particularidad en el TDA. No todos tenemos ni las mismas capacidades, ni las mismas aptitudes, ni la misma fortaleza, ni nos cuestan las mismas cosas dentro de lo que es Sí, el po. TDA. Como tú dices, saber qué cosas me gatillan a mí, desatención o impulsividad, o dónde me cuesta más, dónde me cuesta menos, es súper importante para aprender a gestionarnos y gestionar a otros mejor. Así Sí, po. que tremendo aprendizaje. Y mirando a esto, ahora que tú ya tienes tu diagnóstico, tu tratamiento, que has ido para arriba, que estás más contento con tu desempeño, me imagino ahora, Sí. con todo lo que has estado y tú miras para atrás con el Juani de hace unos años. ¿Te cambió la mirada hacia el Juani que de hace 6 años? O sea, sí, si me hubiese gustado tener el diagnóstico antes, sí, de todas maneras. ¿Y lo miras con más compasión tal vez ahora? Que ahora que entiendes que era lo que le faltaba, porque ese que estaba ahí buscando, preguntándose qué me pasó, Yo no soy mucho de revivir el pasado. ya, El pasado es pasado, o sea, y uno puede aprender del mismo, ¿cachai? Pero hoy, si hubiese sabido eso en ese momento, capaz que hubiese hecho algo distinto y capaz que no estaríamos acá sentados. exacto. Entonces, en ese sentido, yo trato de aprender de lo que me ha pasado. Eh, sí me he perdonado algunas cosas, como dices tú, si hubiese sabido esto antes, eh, o yo me pasó esto
por una condición que yo no tenía Conocimiento. conciencia, ¿cachai? Eh, pero es lo que es. O sea, y acá el diagnóstico es una cuestión que desde el momento que te lo diagnostican, te acompaña, es crónico, para siempre. ¿Cachai? Qué tanto dependas de una medicación u otra va a depender de cada una de las personas, de cómo puedas tú también hacer rutinas, porque las rutinas te sirven mucho para esto, ¿cachai? O sea, tener el despertador todos los días a la misma hora, ese tipo de cosas te ayudan mucho a ir ordenando esta cabecita. Y, y hoy día al Juan de hace 10 años, eh, sí, po, o sea, eh, obvio que le pasaron las cosas porque no sabía lo que tenía, obvio. Estamos en un año que termina en 6. O sea, yo he tenido ciclos cada 10 años, salí de la universidad en 2006, volví a Estados Unidos en 2016, vamos a ver qué nos espera el 2026. Vamos a ver, Puras cosas buenas. puras cosas buenas. Oye, tremendo. Y si tú ahora, pensando que tú estás con muchos profesionales jóvenes en contacto por la universidad, por las clases que das o los equipos que manejas, ¿qué consejo les darías desde tu vivencia a los que puedan sospechar que tienen ya sea TDA o alguna otra altas capacidades que no han manejado o TEA o que puedan estar pasando por alguna enfermedad como depresión o otra cosa? Mira, ¿sabes qué? A mí estas generaciones más jóvenes, las alfa, que los veo que vienen camino a la universidad, los Z, eh, me sorprenden gratamente en la apertura que tienen para hablar de estos temas, porque los tienen mucho más normalizados. Eh, si le daría algún consejo, le daría a los gallos de mi edad, ¿cachai? Porque de mi edad para O sea, de arriba, los 35 para arriba, yo diría incluso. Porque, gracias por los sí. 35, bueno, ¿sabéis por qué? Porque ahí están los tabús, ahí están de nuevo esta resistencia, esta sensación de repente de ni siquiera querer saber lo que te pasa. Eh, y la salud mental es algo que es un tema súper relevante, que en el momento que tú lo entiendes, ya no hay que ser experto, pero que lo entiendes, puedes ser también un mucho mejor líder, un mucho mejor jefe, un mucho mejor profesional, un mucho mejor padre, porque le das importancia a cosas que antes no se les daba. Entonces, consejo, háganse terapia. Evalúense. Evalúense. Evalúense por, No, pero evalúense por un profesional capacitado. conózcanse, efectivamente. ¿cachai? Estamos al borde de una etapa donde hoy día la gente puede conversar con un teléfono, con una herramienta de inteligencia artificial y conversar. Entonces, estamos en un momento donde la conexión humana incluso se puede volver todavía menos relevante. Entonces, eh, si tú no tienes la capacidad de conocerte a ti, estás frito. No, así de simple, es así de simple. ¿Tú crees que tus relaciones también en general en el trabajo y en tu vida personal tuvieron un cambio también después del diagnóstico? Más allá de los resultados que tuviste, sino en tus relaciones, Creo que no. ¿no? No, creo que no, en el tema personal, eh, nunca ni siquiera me lo había preguntado. ¿Ya? Pero creo que no. O sea, haciendo memoria, no te diría que soy ni mejor ni peor marido, ni mejor ni peor padre. Eh, sí, eh, sí este tema de aceptar, de hablar de estos temas, de conocer, bueno, una vez que tú te das el diagnóstico, tú empiezas a mirar a tu hijo y le dices, yo era igual. El ¿Cachai? componente Como, genético no se puede negar, sí. entonces, y viene una capacidad de poder eh, darle la relevancia que tienen a cosas que antes tú podías pensar que eran un tema de disposición frente a la vida. O sea, eh, ¿cuántas veces uno escuchaba de que no, que tiene depresión, ya se sube el ánimo, ¿cachai? Que Como haga deporte. que haga deporte, claro, que decida no tener cáncer, como, Exacto. ¿cachai? Entonces, Tal vez te ha hecho entonces más empático. yo creo que me hace más Ujú. consciente y si eso trae empatía, si eso trae, bienvenido sea. Eh, yo siempre he sido un gallo súper abierto, que me gusta conversar prácticamente de cualquier cosa, O sea, de hecho, por eso estás acá. por eso estamos acá. Eh, y,
pero de nuevo, yo creo que en temas laborales sí cambió mucho, tremendo. En relaciones, yo te diría que no tengo ni mejores ni peores amigos, por lo contrario. Eh, Tal vez lo que cambia, y esto es una hipótesis mía, dime si no, es que al estar tú más contento también en lo laboral, eso se puede ver reflejado en cómo estás en la casa con tus hijos, con la Cami, sí, porque tu disposición incluso estar en la casa es distinta, ya sí, estás con... definitivamente, porque estás enfocado en tu casa también. Sí, o sea, te relajó también, ya no tienes esta preocupación constante, Claro, sí, eso tal vez influye indirectamente, pero influye en ese sentido. yes. Qué bueno, Acepto su hipótesis. me alegro mucho. Yo creo que estamos listos más o menos con lo que queríamos conversar, con lo que queríamos obtener de tu experiencia, que ha sido súper buena. Y te agradezco un montón que hayas tenido la valentía de exponerlo aquí, porque no es tan fácil, tal vez Mira, todavía hay un tabú como en relación a lo que es tener un trastorno por déficit de atención. La gente... a ver, a mí me ha tocado contratar gente, me ha tocado ser contratado. eh, de nuevo, no son cosas que uno hable en una entrevista de trabajo. O sea, eh, yo diría, no tengo por qué no hablarlo. Yo, pero porque es algo que, eh, a ver, un TDA no diagnosticado puede ser la causa de un mal desempeño, puede ser la causa de malas decisiones, de pérdidas de plata, ¿cachai? Tremendas, de desvinculaciones por desempeño, puede ser la razón de muchas cosas. Eh, no es algo inhabilitante, para nada, o sea, eh, y sí creo que en el momento que te conoces y que puedes expresarlo, no es algo tampoco para esconder. O sea, todo mi equipo sabe, yo se los digo, ¿saben qué? Pense un poquito porque mi definición no me permite seguirles, ¿cachai? Déjame ordenarlo, ¿cachai? Medio en broma, medio en serio, Pero pero está. O sea, y no es una sorpresa para nadie, ¿cachai? Ni para mi familia, ni para, bueno, mi jefe sí, porque tengo jefe nuevo hace 2 días, así que capaz que se va a enterar se por va a aquí, enterar por esta sí. vía. Pero para mi equipo, para mis pares, para mi familia, para mis amigos, no debería ser sorpresa tampoco. ¿Y tú crees que las empresas se beneficiarían de tener un poco más de información sobre lo que son, lo que es el TDA, por ejemplo? Si Yo creo, dentro de las capacitaciones que hicieran o sea, dentro de la información que recibieran, supieran justamente de qué significa una persona con TDA, para no perder, para que no hayan estas desvinculaciones, para poder ver bien cómo ubicar a la gente, ¿tú crees que sería beneficioso? a ver, yo creo que sí, definitivamente. A mí lo que me asusta un poco es cuando uno impone estos procedimientos en las empresas, son súper estructurados, ¿cachai? No tienen esta sensibilidad de entender de que de repente no es. ¿Ah? De repente no es el diagnóstico, es otra cosa, Claro. que puede ser otra cosa, ¿cachai? Entonces, en la empresa va a pasar que, si presenta estas señales, entonces hay que hacer esto. Sí es bueno o sea, yo creo que va mucho más hacia los líderes, que lo entiendan, que lo Sí. conozcan, que lo sepan, eh, que no por tener un déficit atencional vaya a ser un gallo penca, ni mucho menos, y que en el momento que lo ves, también lo entiendan. No es que te genere así como un perdón perpetuo. O sea, porque si hay una persona que no cumple, por más TDA que tenga, no cumple, y ¿sabéis qué? Hay No, veces que tampoco va a ser así como una buena onda para siempre. Eh, no, porque el TDA no es una excusa, no, es una explicación para algunas cosas que te puede llevar a decir, sabes que ajustemos, pero la responsabilidad está un poco en uno. y, Las ta- y empresas pueden también, aprender a y, ta- y ayudar, también, y, pero ta- y también es una situación bien compleja sentarte frente a una persona y decirle, oye, ¿tú te has evaluado por déficit atencional? En el contexto del Chile que vivimos, de la exacto, de ley que todavía, Karin, ¿cachai? exacto. O sea, y eso, o sea, y acá tenemos, se nos empiezan a cruzar las cosas, ¿cachai? Pero la ley Karin sí o sí va a ser que muchas personas se callen cosas. Que hay gente que debería callarse cosas, pero te vaya a empezar a callar cosas que le pueden hacer bien a otras personas también, ¿cachai? Porque todavía puede ser que hay gente que se tome ese comentario como un insulto.
Ese es el problema de que el TDA todavía no hay una explicación que la gente no entienda bien qué es. La gente todavía puede pensar, esta persona me está Por eso yo te diciendo digo, que casi que estoy fallado. O que por eso casi yo te digo, que... yo siempre, la invitación que hago y con la gente que le he contado de esto es súper personal, es un proceso súper personal, ¿cachai? No es algo que te puedan imponer ni algo que te puedan... O sea, si hay señales de, eh, de lo que le puede pasar a cada uno. En mi caso era el tema de la procrastinación, el tema de no poder concentrarme en tareas simples, el tema de que de repente me presentaban a alguien y el nombre se me olvidaba a los 2 segundos, ¿cachai? La memoria de trabajo, que es en el fondo Bueno, retener esa ¿tu información. nombre cuál era? según ¿Cachai? Eh, si están esas señales, imagínense, bueno, a mí me diagnosticaron casi a los 40 años. Eh, si las reconocen, de repente puede ser una de las cosas que haya que revisarse. Puede tampoco ser la respuesta, puede que sí. Mejor no quedarse con la duda. Mejor no quedarse con la duda. Los seres humanos somos todos tan distintos que tampoco es la misma receta para todos. Pero no quedarse con la duda, definitivamente. Y si te dicen que no es, no es. Punto. Ya, ok, check. Capaz que será otra cosa. O capaz que uno sea flojo, ¿no? También puede haber También más de puede alguien, ser, sí. po. El TDA tampoco es un escudo, No. no es un escudo ni una excusa, estamos súper claros en eso. Exactamente. Pero sí el tratamiento te da lo que te digo a ti, que es una base para poder funcionar a tu potencial, Sí. sin quedarte con esas ganas ahí de desarrollarte. Juani, 1.000.000 de gracias de nuevo por participar, 1.000.000 de gracias por ser tan honesto, por ser tan abierto. No, Estoy feliz. seguro que más de alguien se va a identificar y se va a sentir esperanzado escuchándote también, de que puede haber un alivio, de que hay una luz al final del camino y que no es solo culpa de uno. Mira, hay realidades, y esto voy a hacer un paralelo con mi hija Blanca, que tiene síndrome de Down. Familia e inclusión pasó a ser una prioridad el día que nació ella. Y hay realidades que te son totalmente ajenas hasta que te tocan, ¿ya? En ese aspecto, si tienes la oportunidad de aprender un poco más de estas cosas, no hay que tener un déficit atencional para entender lo que es, ni tampoco para ser empático, ni tampoco para poder acompañar a una persona que lo tenga. Hay que saber. Y acá yo siempre voy a defender los procesos de cambio personales. Acá no hay nada impuesto, acá la gente tiene que cambiar porque quiere y tiene que aprender porque quiere. Muchísimas gracias, un buenísimo mensaje para terminar este nuevo capítulo. Cualquier pregunta que le quieran hacer llegar a Juan o comentario, me lo dicen y yo se lo hago llevar y les contestamos. Y no le contestamos nada. Y no le contestamos porque se nos va a olvidar. Juan se le va a olvidar contestarle. Y a mí se me va a olvidar recordarle, pero no importa, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. La intención va a estar, se los prometo. Exacto. Muchas gracias a todos también y hasta el próximo capítulo.